Es este el comunicado, ¿no? Un poco también ampliando esta información en contra del Congreso de la República. Vamos a mostrar entonces su integridad. Human Rights Watch, las leyes que impulsa el Congreso peruano. Dos puntos. ¿Qué es lo que menciona? Ponen en riesgo el derecho al voto, ¿no? Debilitan las investigaciones sobre crimen organizado y violaciones de derechos humanos. Permiten silenciar a críticos, ¿no? Los gobiernos de la región deben pronunciarse. Bien, entonces está haciendo un llamado a diferentes gobiernos sobre lo que está pasando en el Perú, exactamente en el Congreso de la República. Al parecer esto ya es insostenible, ¿no? Por todo lo que está haciendo el Congreso de la República. Bien, pero vamos a conocer en su integridad todo el comunicado que justamente lo tenemos en la pantalla, ¿no? Vamos a mostrarles rápidamente, a ver si se puede apreciar. A ver, al parecer no se aprecia bien el título. Directora, por favor. Ahora sí, me están informando que ya se ha solucionado el problema. Ahora sí. Aquí está. Perú. Human Rights Watch. El Congreso acelera su arremetida contra el sistema democrático. Bien, rápidamente entonces, ahora sí, vamos a conocer en su integridad todo este pronunciamiento. A ver un momento. Bien, vamos a mover un poco más. Ahora sí. Los miembros de la OEA deben defender el Estado de Derecho. Bien, entonces justamente este es el comunicado, ¿no? Washington, D.C., previo al término del periodo legislativo, el 15 de junio del año 2024, el Congreso del Perú. Aquí paréntesis, hay que recordar que el Congreso de la República culmina su segunda legislatura 2023-2024 el día 15 de junio del año 2024 y justamente el propio organismo lo está tomando en cuenta. Bien, aquí hemos agrandado un poco más el documento, ¿no? Entonces, previo al término del periodo legislativo, el día 15 de junio del año 2024, el Congreso del Perú apresura nuevas medidas que socavarían la independencia judicial, ¿no? Restringirían el espacio cívico y debilitarían las investigaciones sobre el crimen organizado y violaciones de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch. No, los estados, parte de la Organización de los Estados Americanos, OEA, deberían debatir la situación en el Perú durante la Asamblea General que se celebra en Paraguay a fines de junio. Bien, durante la primera semana de junio, el Congreso avanzó con una reforma constitucional que eliminaría instituciones judiciales clave y debilitaría la independencia de las autoridades electorales. Puntualizando, aquí está hablando directamente de la Junta Nacional de Justicia y obviamente también sobre la OMPE y también sobre la RENIEC, ¿no? Recordar que algunas de las iniciativas del Congreso de la República obedecen a que desaparezca la Junta Nacional de Justicia y sea reemplazado por el Colegio Nacional de la Magistratura y en relación a los sistemas electorales, estos sean elegidos por el Senado o futuro Senado, es decir, ya no tendría nada que ver la JNJ, la Junta Nacional de Justicia, o en su defecto el Colegio Nacional de la Magistratura. Así que justamente por eso mencionan, debilitaría la independencia de las autoridades electorales, ¿no? También avanzaron proyectos de ley que otorgarían al gobierno poderes excesivamente amplios para controlar las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y que socavarían las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en las décadas de los 80, de 1980 y 1990. Según la legislación peruana, las reformas constitucionales deben aprobarse en dos periodos legislativos distintos, el próximo de los cuales comienza el 27 de julio, ¿no? Justamente ya días previos al mensaje de la presidenta Boluarte al Congreso de la República, ¿no? Sigamos. Con esta ráfaga de legislación destructiva, atención a estos términos, porque en su momento también
el propio diario La República manifestó que prácticamente el Congreso, parafraseando, prácticamente se quería levantar al Estado peruano, o se quería levantar, ¿no? Básicamente porque estarían aprobando normas, leyes, proyectos de leyes hasta el 15 de junio del año 2024, cosa que el propio Congreso de la República respondió rápidamente manifestando que eso es una gran mentira, es falso, porque según norma, ellos sesionan hasta o termina la legislatura el día 15 de junio del año 2024, pero hay que tener en cuenta que normalmente el Congreso de la República no ha sesionado los sábados y vamos a conocer si este sábado 15 de junio del año 2024 sesionará o no sesionarán. Esa es una gran pregunta, porque obviamente esto obedecería, ¿no? Justamente a lo que ha manifestado también esta denuncia en su momento del diario La República y esta vez de Human Rights Watch, ¿no? Con esta ráfaga de legislación destructiva, entonces aquí se estaría configurando lo que se ha manifestado, ¿no? Que básicamente se estaría hablando de que el Congreso de la República estaría utilizando todo su poder, toda su artillería, ¿no? Justamente para dinamitar, destrozar, destruir, ¿no? ¿no? El orden democrático, como también se ha manifestado por diferentes instituciones y también el propio Ministerio Público, ¿no? Rápidamente, los congresistas peruanos están intensificando sus medidas para controlar las autoridades judiciales y electorales y debilitar los sistemas de rendición de cuentas y la supervisión y crítica de sus acciones, ¿no? Entonces, solo con esta frase prácticamente están mencionando que el Congreso de la República se quiere tirar, por así mencionarlo, ¿no? A las autoridades judiciales, electorales, y que justamente el sistema de rendición de cuentas sea debilitado y obviamente la supervisión y crítica de las acciones del propio Congreso, ¿no? Señaló Juanita Goubertus, ¿no? Directora para las Américas de Human Rights Watch. Es probable que estas medidas tengan graves consecuencias para todos los peruanos. Así que aquí está alertando a todos los peruanos. Así que dicen alerta peruanos, alerta Perú. No, es probable que estas medidas tengan graves consecuencias para todos los peruanos, permitiendo que el crimen organizado se expanda y dificultando que las personas reciban protección cuando se violen sus derechos. Este punto es importante porque creo que todos los peruanos de a pie estamos viviendo hasta en carne propia todo lo que está ocurriendo día a día en las calles del Perú, y que básicamente ya nadie es ajeno a todas estas situaciones. Y aquí ha mencionado permitiendo que el crimen organizado, atención, que el crimen organizado se expanda. Sí, haciendo un análisis, un paréntesis, hasta este momento, el propio presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, en su momento también el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, manifestaron que, por ejemplo, fiscales tenían que ser investigados y jueces también investigados por estas liberaciones, ¿no? A presuntas organizaciones criminales, ¿no? Más allá de que se hayan encontrado los elementos, ¿no? Armas, ¿no? Cuadernos, documentos, entre otras cosas, pero que han sido liberados rápidamente, y lo que ha manifestado un proyecto por intermedio del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, es que deben ser inhabilitados de por vida tanto los jueces y fiscales malos, obviamente, que prácticamente están poniendo en zozobra a todo el Perú. Pero justamente con estos proyectos de ley, al parecer, el análisis, la lectura que se le da, no solo por algunos especialistas dentro del Perú, sino fuera del Perú, es que el crimen organizado se expanda, y sería esto todo un caldo de cultivo propicio para que los peruanos de a pie ya no estemos seguros en nuestro propio territorio, ¿no? Y dificultando que las personas reciban protección cuando se violan sus derechos. Sigamos. El 5 de junio, atención, el 5 de junio, que este último mes, estas últimas semanas, la Comisión de Constitución y Reglamento ha estado en el ojo de la tormenta, por así decirlo, o ha tenido todas las luces, porque aquí
justamente pasan los proyectos de ley de reforma constitucional, ¿no? Hasta algunos han mencionado que prácticamente la Comisión de Constitución y Reglamento se habría constituido o sería una asamblea constituyente donde prácticamente se estaría armando, desarmando, ¿no? La propia constitución política del Perú. Bien, sigamos. La Comisión de Constitución y Reglamento está presidida por la congresista Marta Moyano de Fuerza Popular. Obviamente, como dato, estamos brindando toda esta información del Congreso, aprobó una reforma constitucional para eliminar la Junta Nacional de Justicia. Ese tema ya lo hemos tratado, para eliminarlo y reemplazarlo por la Escuela Nacional de la Magistratura, ¿no? El organismo encargado de nombrar y destituir a jueces, fiscales y autoridades electorales. En su lugar pondría al Senado a cargo de la designación y remoción de las autoridades electorales. Bien, esto también ya lo hemos explicado rápidamente a grosso modo. Recordar que las próximas elecciones ya no va a ser para una sola cámara unicameral para 130 congresistas, sino ahora son 2 cámaras, ¿no? Entre ellos, obviamente, el Senado, quienes estarían rápidamente ya todo listo, obviamente, si se aprueba el proyecto de ley impulsada por la congresista Gladys Echaíz, todo listo para que el propio Senado escoja a su libre disposición a el jefe del OMPE y el jefe de la RENIEC, ¿no? Pues, no, básicamente, ¿no? Así como la remoción de los jefes de las entidades disciplinarias del Poder Judicial y el Ministerio Público. Es decir, el Congreso de la República tendría un poder absoluto y total. Prácticamente nos estaríamos convirtiendo, ¿no?, en un lugar ya no, recordar que obviamente en la Constitución manifiestamente abierta es que vivimos, ¿no?, en un gobierno presidencial y no congresal, pero al parecer estamos ya viviendo en un gobierno congresal o legislativo, ¿no? Si la reforma es aprobada por el Congreso esta semana y de nuevo en el próximo periodo legislativo, la independencia de las autoridades judiciales y la legitimidad de futuras elecciones estarían gravemente amenazadas. Bien, ahora tendríamos que conocer cuál es la respuesta de la congresista Gladys Echaíz, ex fiscal de la Nación, acerca de este pronunciamiento. Sigamos. El mismo día, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó un proyecto de ley que daría enormes poderes al gobierno para controlar a las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del extranjero. El proyecto de ley utiliza un lenguaje demasiado amplio y vago que, en la práctica, otorgaría al gobierno la facultad de multar o sancionar arbitrariamente a grupos que critiquen o que se opongan al accionar gubernamental, ¿no? Esta ley anti-ONGs, básicamente. Sigamos. El 6 de junio, el Congreso aprobó en primera votación un proyecto de ley cuyo objeto declarado es precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra. Justamente el tema que estamos tratando en este en vivo, ¿no? Así que también se ha pronunciado fuerte acerca de este tema. Precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en el Perú. El proyecto, que necesita una segunda votación del Congreso para convertirse en ley, afirma, en contradicción con el derecho internacional, que los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos antes de noviembre del año 2003 están sujetos a la prescripción. Ello podría ser utilizado por jueces y fiscales para socavar las investigaciones en curso sobre graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado en el Perú entre el año 1980 y el 2000. Y podría abrir la puerta a la revisión de condenas contra miembros del grupo insurgentes maoístas Sendero Luminoso y contra miembros de las fuerzas de seguridad y gobierno responsables de crímenes de guerra. Esta medida, que debilitaría la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos cometidos en el pasado, incluidos los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, se enmarca en un patrón de acciones del Congreso que fomentan la impunidad y desmantelan el Estado de Derecho, señaló Human Rights Watch, ¿no? En los últimos años, el Congreso del Perú, donde la mitad de los congresistas se ha informado, estarían bajo investigación penal. Atención, este tema es importante, ¿no? Se está hablando si más de la mitad
o donde la mitad de congresistas obviamente estaría en investigación penal, esto sería preocupante, aunque la propia Constitución y los derechos fundamentales, derechos humanos, básicamente manifiesta que toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Justamente, ¿no? Poniendo ese acápite. Estaría bajo investigación penal. Ha sacado adelante una serie de decisiones que socavarían la independencia judicial, debilitan la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y desmantelan los procesos democráticos y las salvaguardas de derechos humanos, ¿no? Hasta este momento son fuertes palabras por parte de Human Rights Watch, que básicamente no ha mencionado que el propio Congreso de la República estaría prácticamente realizando este tipo de estas aprobaciones de proyectos de ley que serían en contra del propio Estado peruano. Sigamos entonces. La presidenta Dina Boluarte se ha aliado en repetidas ocasiones con el Congreso, que recientemente ha rechazado varias mociones para removerla. Este punto es importante porque aquí también está hablando de que el Congreso de la República sería aliado, estaría jugando en pared con la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra, obviamente para poder realizar todas estas gestiones, todas estos iniciativas, estos proyectos de ley, ¿no? En el año 2023, el Congreso acortó el plazo para suspender la prescripción de las causas penales, ¿no? El presidente del Congreso, Alejandro Soto, invocó la nueva ley para solicitar su propio sobreseimiento en una causa penal. Para los que no conozcan, sobreseimiento es el archivamiento y está hablando exactamente de la conocida ley Soto, ¿no? O básicamente que se conoció como la ley Soto en una causa penal. El Congreso también introdujo modificaciones sustanciales a la ley de la colaboración eficaz, ¿no? Recordar, ¿no? Que ahora son básicamente 8 meses, ¿no? Debilitando lo que había sido una herramienta esencial en las investigaciones sobre el crimen organizado. El 30 de mayo el 30 de mayo aprobó en primera lectura un proyecto de ley que restringiría la definición de crimen organizado, lo que dificultaría la investigación de muchos delitos conexos como la extorsión, que se ha disparado en los últimos años, ¿no? Básicamente, entonces estaría dejando en libertad a este delito, ¿no? Esta tipificación de la extorsión. El Congreso llevó a cabo un proceso que careció de transparencia y criterios claros para nombrar a 6 de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional. Nombró a un defensor del pueblo sin experiencia en los derechos humanos. Inhabilitó sin fundamentos a una fiscal suprema, en ese caso Zoraida Ábalos Rivero, y removió con argumentos cuestionables a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Algunos congresistas también pretenden destituir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Estamos hablando de Jorge Luis Salas Arenas, ¿no? El máximo órgano encargado de asuntos electorales. Bien, entonces sigamos. Entre otros casos que implican a miembros del Congreso, la Fiscalía investiga un presunto esquema de tráfico de influencias entre miembros del Congreso y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien la Junta Nacional de Justicia destituyó el 22 de mayo. El equipo de fiscales alega que Benavides influyó en decisiones del Congreso cerrando investigaciones penales contra congresistas. Benavides también está siendo investigada por presuntamente intentar bloquear una investigación contra su hermana. Bueno, aquí no menciona a la hermana, pero es Emma Benavides, ¿no? En relación al retiro de la fiscal Bersabet Revilla, ¿no? Una jueza que fue acusada de liberar ilegalmente a miembros de cárteles de droga. Esto es una denuncia muy fuerte que justamente estaba siendo investigada, ¿no? La hermana Benavides, Emma Benavides, ¿no? El 7 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que la forma en que el Congreso del Perú ha ejercido el poder podría poner al Estado de Derecho en riesgo crítico, ¿no? O mejor dicho, los miembros de la OEA se reunirán el 26 al 28 de junio en Asunción, Paraguay, para celebrar la Asamblea General de la organización desde el 2001. Los miembros de la OEA han acordado una obligación de promover y defender la democracia, incluyendo la separación de poderes, el respeto de los derechos fundamentales y la celebración de elecciones periódicas libres y justas, ¿no? Durante la Asamblea General, los miembros de la OEA, a ver un momento, bien.
Durante la Asamblea General, los miembros de la OEA deberán plantear su preocupación por el desmantelamiento del Estado de Derecho y de los sistemas democráticos en el Perú, señaló Human Rights Watch, ¿no? La Unión Europea y los otros estados interesados también deberán instar públicamente a la presidenta Boluarte a que garantice el respeto por el Estado de Derecho y la independencia judicial. Los gobiernos de las Américas deben pronunciarse urgentemente sobre el retroceso democrático en el Perú, dijo Gobertus, ¿no? Está en su interés y ciertamente en el de todos los peruanos determinar la infiltración y expansión del crimen organizado y corrupción en las instituciones peruanas. Este ha sido el contundente mensaje justamente, ¿no? En relación al Estado peruano, ¿no? Sobre el Congreso de la República y también, como quien dice en forma coloquial, de taquito, poner a la presidenta Boluarte y cómo sería un aliado fundamental para el Congreso o para este Congreso de la República para poder justamente obtener, o mejor dicho, para no ser vacada la presidenta Boluarte. Eso se mencionó en este texto de Human Rights Watch. Bien, entonces, ¿ustedes qué opinan acerca ya de todos estos pronunciamientos internacionales por parte de diferentes organismos? No, hay que recordar que el tema principal de este en vivo es el tema de lesa humanidad, que también justamente se tocó en este documento, ¿no? Y cómo esto perjudicaría también a las investigaciones que ya se tienen en curso y también algunas sentencias que se tendrían que archivar y otras investigaciones, bueno, unas archivar y otras concluir. Bien, entonces, directora, ¿tenemos algo más información? Bien, entonces rápidamente, en breve vamos a tener más información acerca de todo lo que está ocurriendo el día de hoy. A ver, directora, Directora, a ver un momento. Muy bien, entonces mi directora me está informando que hasta este momento es la información que podemos brindar a todos ustedes. Bien, para todos los que recién se han conectado, un pronunciamiento muy importante ha sido del congresista Roberto Chávará, que básicamente vamos a escuchar solo un extracto ya para culminar y rápidamente trasladarnos a otra noticia importante. ¿Con qué noticia nos vamos a ir, directora? Alcaldes anuncian marcha. Justamente alcaldes de todo el Perú están anunciando una marcha en contra del Congreso, ¿correcto, directora? Del gobierno, mejor dicho. Bien, ahora sí, vamos a escuchar rápidamente entonces al congresista Chávará. A ver, directora, solo la parte importante, por favor. Ya para trasladarnos al siguiente en vivo. Escuchemos. Mire, yo no hago movilizaciones porque estoy en el Congreso, pero si hay una movilización, yo me voy a sumar. Claro que sí. Belaunde, Alan García y Fujimori ha sido denunciado, enjuiciado y sancionado por delito de lesa humanidad. Vivíamos en democracia y viviendo en democracia las órdenes venían del presidente, del Consejo de Defensa, del Consejo de Ministros, y los militares lo único que hacen es cumplir. Estábamos en democracia, había Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público. Nadie se dio cuenta que se cometían delitos de lesa humanidad. ¿En qué momento comienzan a denunciar? ¿Qué? A partir del 2002. Yo creo que no hay que ser injusto. Y lo señalo, cuando se persigue y se sancionan las Fuerzas Armadas que te dieron la paz y la tranquilidad, es porque algo está podrido en la sociedad. Varios delitos van a prescribir estos casos. ¿Qué casos prescribirían? Por ejemplo, Madre Mía, Mestanza, Sobresbomba. Si esos casos no son considerados delitos de lesa humanidad, ¿lo de Madre Mía es un delito de lesa humanidad? Eran en el comunicado. ¿Es un delito de lesa humanidad? Yo pregunto, ¿es un delito de lesa humanidad? Eso es lo que yo estoy señalando. ¿Cuáles son los delitos de lesa humanidad? A mí que me digan los delitos de lesa humanidad son correcto. ¿Cuáles son los delitos de lesa humanidad que se han cometido? Que menciona, por ejemplo, Castro, Atomarca, Galván Borja, El Frontón, Mamerita, Mestanza, ¿alguno de ellos? ¿Delito de lesa humanidad? Así no calificado. Por eso, En la fiscalía. los delitos de lesa humanidad son aquellos que son... Le voy a poner el mismo ejemplo para que nos entendamos todos. Es como si una patrulla ingresara a Chorrillos, a Barranco, a San Borja, a San Isidro. Ese es sistemático, generalizado, que en cada una de esas localidades haga una matanza y que obedezca a una directiva.
y que los que participan conocen lo que están haciendo. ¿Ha sucedido eso? Congresista, lo que pasa es de que la Fiscalía en los casos, algunos delitos los ha calificado como de lesa humanidad, es lo que se refiere directamente el Ministerio Público con estos... ¿Pero por qué los ha calificado como delito de lesa humanidad? Porque así lo considera el proceso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué los ha calificado de delito de lesa humanidad? Esa es la pregunta que yo hago y yo quisiera una respuesta. ¿Por qué han considerado esos casos como delito de lesa humanidad? Que nos digan, este caso ha sido considerado delito de lesa humanidad por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Usted cree que va a generar impunidad en estos casos que están siendo investigados? ¿Por qué impunidad? Si todos los excesos tienen que sancionarse y castigarse. Nadie está diciendo que cierren todos los casos. Los que han cometido delito, que se sancione. Pero usted no puede tener eternamente aperturados casos. Hay gente que tiene 30 años con casos abiertos. Son 1000 de los que han trabajado en el estado de emergencia que tienen procesos que ya están durando 20 o 30 años. El congresista Rospigliosi señaló de que le habían puesto de lesa humanidad para perseguir a los militares, policías, civiles, y que nunca acaben los casos porque Voy a opinar desde el punto de vista político. Para todos nosotros, los que hemos vestido el uniforme, sabemos que lo que quieren transformar es la derrota militar en una victoria política con la persecución masiva de las Fuerzas Armadas, de todos los que participaron en el estado de emergencia. Delito de lesa humanidad, súmele autoría inmediata y súmele pesca de arrastre. Ahora nomás. Por eso es que yo hice algunas acotaciones. Por ejemplo, no me gusta el hecho de que... Muy bien, entonces ya hemos escuchado entonces al congresista Roberto Chávará. Ahora sí, nos vamos a trasladar rápidamente a un anuncio de los alcaldes del Perú que anuncian marcha contra el gobierno de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra si es que no se respetan ciertos puntos. Para eso rápidamente entonces nos vamos a trasladar al siguiente enlace, ¿no? Así que los invito a quedarse para conocer exactamente qué es lo que han mencionado los alcaldes del, los diferentes alcaldes. A ver un momento. Sí, entonces nos vemos en el siguiente enlace. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.